Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción. Una antorcha a las naciones. Dios les bendiga, amados hermanos. El Padre los fortalezca, el Padre los guarde. Espero ya estén en sus casitas, ya estén descansando. Hoy tengo el privilegio, el honor de poder compartirles un pequeño tema. Le doy gracias a Dios primeramente por la confianza y gracias a nuestro pastor por delegarme esta bendición tan inmerecida. Fíjense, hermanos, que en los últimos meses hemos estado recibiendo temas que han sido de mucha bendición y que han estado viniendo a formalizar o a poder componer lo que en nuestras casas en algún momento habían estado mal. Ejemplo de ello es el tema de nuestro pastor Pablo. Si ustedes se dan cuenta, él le llevaron 13 enseñanzas poder hablar de Jesús en nuestra casa. La importancia de que Él esté en nuestro hogar, la importancia de que Él esté en nuestra mente, en nuestros corazones. Y es tan bonito, tan increíble todo lo que nos ha enseñado. Lo que ahora nos falta es ponerlo en práctica. Entonces, el día de hoy, pues pidiéndole al Señor, tratando de no desviarme mucho de los temas, de lo que nos han estado enseñando, de lo que nos han estado compartiendo, pues tengo el privilegio de poder compartir el tema, el ejemplo en el hogar. Pero antes de iniciar, antes de comenzar a pedir textos y poderles tratar de explicar, al final le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien nos guíe y que Él sea quien ponga un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría en la mente y en la vida de cada uno de los que nos esté escuchando, ya sea ahorita que está en vivo o cuando lo puedan volver a ver, que sea Dios quien les hable. Así que les voy a pedir a mi hermano que está en cabina que nos pueda poner una alabanza para poder comenzar a orar y poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien nos guíe. Ahí donde está, le pido en su casa, si tiene a su hijo o a sus hijos, a su esposa, tómelos de la mano, pónganse unánimes, únanse en oración y pídanle a Dios que sea Él quien les hable, que sea Él quien les revele, que sea Él quien les muestre qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que no están haciendo bien. Padre, buen Dios, yo te doy gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, poder leer tu palabra, poderla entender. Te pido, Padre bendito, que todo aquel que está escuchando, Señor, este servicio, pueda ser llenado con tu espíritu. Que tú le puedas hablar, Padre celestial. Que se abran las ventanas de los cielos, Señor, y que un espíritu de sabiduría los llene. Que puedan, Señor, estar ellos, Señor, unánimes, unidos en un mismo espíritu, Padre bendito. Que nada ni nadie les quite la paz, Señor, que tú traes. Porque la paz preciosa que tú nos das, Señor, no solo como individuales, como personas individuales, sino como núcleo familiar, esa paz no la da el mundo. Esa paz no la da nada. Y te pido, Señor, que en esta noche tú vengas, tú nos llenes, esa paz esté sobre nosotros y que el tema de hoy, Señor, nos pueda bendecir y nos pueda edificar.
Cancelo, Padre Celestial, todo estorbo. Cancelo todo ataque. Cancelo, Padre bendito, toda distracción, Padre bendito, de tu palabra. Y que seas tú el que nos guíes. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. Establecemos, Señor, tu reino, tu gobierno, tu señorío, primeramente en nuestro corazón y en nuestras mentes, al igual que en nuestros hogares. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarme. Le pido que bendiga a su familia, que interceda por ellos. Y vamos a darle inicio al tema. Como les decía hace un momento, pues el tema es el ejemplo en el hogar. Normalmente cuando hablamos de ejemplo, ya sabemos nosotros, ya tenemos entendido de que el ejemplo es una persona que se conduce de una manera y pues llama la atención o impresiona a otra persona, en este caso a nuestros hijos, a nuestra familia, y definitivamente ellos van a querer hacer igual que el papá o que la mamá. Vamos a poner un texto base para poder iniciar y poder poner una base en lo que vamos a ir desarrollando el tema. Voy a pedir a mi hermano que me pueda bendecir Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y verso 7, en la versión Reina Valera 60, por favor. Amén, ahí está. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Te voy a pedir si me puedes bendecir en la versión de las Américas. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. En la versión Reina Valera nos muestra que tenemos que trasladar, que tenemos que enseñar la palabra. No solo cuando estamos en nuestra casa, cuando salimos, cuando entramos, cuando nos acostamos o cuando nos levantamos. Realmente lo que nos enseña es que tenemos que tener un estilo de vida y no una religión. Hoy en día, cuando una persona o la mayoría tiene el pensamiento o la idea ya preconcebida, cuando vemos a una persona y vemos sus actos, vemos su manera de comportarse, hay personas que roban, personas que son maleducadas, personas que son irreverentes y que no tienen ni la más mínima el sentido de educación. Lo primero que uno piensa o lo primero que se le viene a la mente es que a esa persona, que a ese niño no lo educaron, que a ese niño no lo corrigieron. Pero hoy te quiero enseñar que así como puede haber un muy buen maestro, también puede haber un muy mal alumno. Que no necesariamente porque el maestro sea malo, el alumno va a ser malo. Puede ser de que tengamos un mal maestro y que también tengamos un muy buen alumno. Hoy les voy a poner dos ejemplos que espero con la ayuda de Dios pueda quedar bien claro con ustedes y si Dios me lo permite poder seguir. Porque este tema me llamó mucho la atención porque nosotros nos damos cuenta que hay muchos ministros que son muy buenos en la iglesia. Desconocemos cómo son en sus casas, pero nos podemos dar cuenta cómo son sus hijos. Y ahí es algo muy importante, porque el ejemplo que nosotros damos, no solo en la iglesia, tiene que ser el mismo ejemplo en nuestra casa, tiene que ser el mismo ejemplo en el trabajo, tiene que ser el mismo ejemplo en todo lugar donde estemos, porque al final no es tanto un ejemplo, no es tanto un modismo, sino que es un estilo de vida el cual tenemos y tiene que alcanzar a todas las personas que están a nuestro alrededor, pero en especial a nuestra familia. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros como padres, ya que nosotros demostramos con nuestro ejemplo
más de lo que demostramos con nuestras palabras. Nosotros podemos decir mucho, pero podemos hacer muy poco. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda y comenzamos a hablar menos y comenzamos a hacer más de lo que Dios nos manda, Dios es quien nos respalda. Yo le puedo decir a mis hijos que lean la Biblia, pero si ellos nunca me ven a hacerlo o nunca me siento yo con ellos a estudiarla, a leerla, ellos nunca me van a ver como un ejemplo. El Señor Jesucristo, Él llamaba a sus siervos, ustedes se dan cuenta cuando Él llamaba a sus discípulos, y no solo les dijo qué era lo que tenían que hacer, sino les enseñó a hacerlo. A tal punto de que a los 3 años, cuando terminó su ministerio, 3 años y medio más o menos, la gente les decía que ellos caminaban y hablaban igual que Él. Ellos tomaron el ejemplo de Él, lo adoptaron a su estilo de vida y caminaron en ese fluir. Entonces es muy importante que nosotros caminemos así como Dios nos manda con el manual de vida que es la Biblia, para que nuestros hijos nos vean a nosotros como un ejemplo y caminen de la misma manera. Cuando las palabras se convierten en acciones y las acciones en un estilo de vida y no en una religión, nosotros y nuestros hijos podemos responder como respondió Jesús. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, en la versión NBI. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Realmente qué bendición, ¿verdad? Porque nuestros hijos, acá nos estamos dando cuenta que Jesucristo responde y dice: yo no hago nada de lo que no he aprendido. Yo no hago nada de lo que no me han mandado a hacer. Yo no hago nada de lo que vi que mi Padre hizo. Él nos dio salvación, Él nos amó, Él nos cuidó. Entonces todo eso, todo lo que nosotros vemos en Jesucristo, también Jesucristo lo vio en su Padre. Y ese es un ejemplo muy precioso que nosotros tenemos que adoptar y trasladárselo a nuestros hijos. Al final, si nosotros queremos una buena sociedad, tenemos que inculcarle a nuestros hijos primero el temor a Jehová, porque es el principio de toda sabiduría, sino que también tenemos que enseñarle que un estilo de vida delante de Dios, agradable delante de Dios, es muy precioso porque viene y nos ayuda a ser mejores personas y a caminar de una muy buena manera. El tema de hoy me llamó, créame, mucho la atención, porque en la Biblia podemos ver muchos siervos de Dios con un gran ejemplo para la congregación, pero su ejemplo quizá no fue lo suficiente para que sus hijos adoptaran un estilo de vida que el que tenían sus padres. Entonces, hoy vamos a ver 2 ejemplos que nos van a abrir un poquito la perspectiva de que nosotros como sacerdotes o como familia, como núcleo familiar, tenemos que tener el cuidado de que nuestros hijos no sean influenciados por terceras personas fuera de nuestro hogar, sino que sean influenciados primeramente por nosotros y nosotros ser influenciados por Dios, no por otras personas. El mejor ejemplo de padre que nosotros podemos tomar es definitivamente el de Dios. El de Dios Padre, quien no solo habló, sino que enseñó con hechos a su Hijo, y así es el mejor ejemplo de padre que podemos tener. Eso es, ya todos lo sabemos. Dios es el Padre perfecto, el Dios amoroso, el Padre que nos guarda y nos bendice. Y el Hijo de la misma manera, con el mismo ejemplo del Padre, de la misma manera actuó. Dice, y el mejor ejemplo del Hijo y de obediencia es Jesucristo, porque Él hizo lo que le enseñaron y lo hizo muy bien, ya que por medio de la obediencia y el amor, tanto del Padre como del Hijo, es que hoy nosotros tenemos esa preciosa promesa de vida eterna. Y entonces, como Él tuvo el ejemplo del Padre, Él lo hizo, y nosotros alcanzamos los beneficios de la obediencia. Vamos a poner el primer ejemplo, vamos a entrar en el tema y vamos a poner los ejemplos realmente para poderlo explicar tranquilo y poder utilizar el tiempo de la mejor manera.
Yo creo que a todos hemos hablado de Job, ya todos lo hemos estudiado y hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de su sufrimiento, de las calamidades, de la bendición postrera que llegó en él, tanto como renegó en un momento de su vida los sufrimientos, pero me llamó mucho la atención de que cuando nosotros vemos la vida de él tenía la bendición de tener 10 hijos, pero los 10 hijos se desenfrenaban, los 10 hijos hacían fiestas, y él siempre con el afán de estar en orden, con el afán de bendecir y respetar a Dios, siempre lo reunía. Y para eso quiero que comencemos a leer Job, capítulo 1, del verso 1 al 5, en la versión Reina Valera. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si nos damos cuenta, Job realmente era una persona agradable delante de Dios. Era perfecto, era recto, temeroso de Dios, y él se apartaba de todo lo malo. Realmente, si nos damos cuenta, Job no era un mal ejemplo. No era un mal ejemplo para sus hijos, no era un mal ejemplo para la sociedad, no era un mal ejemplo para su esposa. Él era una persona que estaba bien delante de Dios. Lastimosamente, su ejemplo no alcanzó a influenciar a sus hijos. Yo hoy te pregunto, amado hermano, si ya te sentaste, si ya meditaste, el comportamiento de tus hijos o el comportamiento de tu núcleo familiar, ¿tú los estás influenciando? Definitivamente que sí. ¿Pero cómo? ¿Lo estás influenciando bien o de una mala manera? ¿Los estás influenciando a que puedan buscar la santidad? ¿Los estás influenciando a que puedan buscar la llenura de Dios? ¿O los estás influenciando a que busquen las riquezas del mundo, las cuales perecen? Hoy tenemos que tener mucho cuidado de no solo tener la comunión nosotros personal con Dios, sino que tenemos que tener también el cuidado de que nuestra familia sea salva. La Biblia nos enseña cuando hablan en el libro de Samuel, que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. No dice, yo voy a servir a Jehová. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el ejemplo tiene que ser en todos los lugares y tenemos que influenciar a nuestros hijos para que sigan los pasos de Dios. Te voy a pedir que me puedas ayudar con los mismos textos, pero en la versión, no sé si la tienes, lenguaje actual. Ok, lo vamos a leer acá. Dice, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era el dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían
que se iban turnando entre ellos. Me llamó mucho la atención en el verso 5, dice: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Ojo, para Job, esto era una costumbre de todos los días. Hermano, nosotros nos damos cuenta de que si nuestros hijos están haciendo algo malo, definitivamente tenemos que corregirlos. Lo importante o lo impactante de este capítulo, de esta enseñanza, es que Job no lo hacía, porque los hijos sí. Eran 7 varones y 3 hembras, 3 mujercitas. Y los 10 estaban involucrados en las fiestas. Dice que se reunían, tomaban y hacían cosas que definitivamente ofendían a Dios. Pero cuando iniciamos a leer este capítulo nos damos cuenta que Job era un hombre apartado del mal. Entonces, ¿quién influenció a sus hijos? Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que darnos cuenta nosotros de que nuestros hijos no sean influenciados por nada del mundo, por otras personas, sino que tienen que ser influenciados por Dios primeramente. Y nosotros primeramente tenemos que ser influenciados por Dios, porque si la cabeza está bien, el resto del cuerpo va a estar bien. Definitivamente van a haber obstáculos, definitivamente no va a ser fácil, pero si confiamos en Dios y ponemos a nuestra familia en las manos de Dios, en el plan divino de Dios, yo sé que todo va a salir bien, pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este círculo virtuoso en el cual cayó Job. Job lastimosamente dice en el verso 5 al final: para Job esto era una costumbre de todos los días. Hay un dicho feo pero muy cierto: peco, rezo y empato. Eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que vivir en santidad. La Biblia nos dice que el que esté limpio, límpiese más. Pero lastimosamente los hijos de Job, a pesar de que veían el estilo de vida de él, a pesar de que ellos veían cómo Job pedía perdón delante de Dios, cómo Dios aceptaba el sacrificio, cómo Dios aceptaba el holocausto, cómo Dios los perdonaba y los purificaba, le faltó hacer algo muy importante. Le faltó hacer un paso muy, muy importante. La actitud de Job nos enseña que es muy importante pedir perdón, pero más aún enseñarle a nuestra familia que no hagan lo malo, porque la paga del pecado definitivamente es la muerte. Job no quería, al igual que cualquier padre, que nuestros hijos perezcan, definitivamente. Job no quería que sus hijos murieran por el pecado, y por eso él constantemente estaba ahí pendiente de lo que ellos hacían. Definitivamente él sabía qué era lo que hacían, y por eso él intercedía y los guardaba, al igual que cualquier padre hoy en día. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. En el segundo ejemplo que vamos a poner, nos vamos a dar cuenta de un sacerdote que le decían que era lo que hacían sus hijos, pero realmente nunca se dio a la tarea de corregirlos, más solo nos muestra la Biblia que solo le llamó la atención una vez. Job sí se dio a la tarea, Job sí se dio el tiempo de ver qué hacían sus hijos y de tratar de tenerlos en un orden y en santidad delante de Dios. Entonces yo hoy te digo, hermano, amada hermana, medita qué es lo que estás haciendo, medita cómo están tus hijos, medita quién los está influenciando y qué es lo que están haciendo ellos, hacia dónde van. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, nos habla lo que les mencionaba hace un momento. Dice en la NBI, si me pudieras ayudar, dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con el ejemplo no solo se habla, sino se hace. Y obviamente en el camino tenemos que ir exhortando
para que nuestros hijos, nuestra casa, sea influenciada a hacer siempre lo bueno. Y definitivamente a nosotros, pues, nadie nos enseñó a ser padres. Nadie te dijo, aquí hay un manual de cómo ser papá, cómo instruir a tu hijo bien. Aquí hay un manual de cómo ser mamá. Aquí hay un manual de que si el esposo se va, cómo ser mamá soltera. O si lastimosamente la mamá no está, solo el papá soltero, ¿verdad? No hay un manual. Pero nosotros tenemos en la Biblia el mejor ejemplo de padre, que es Dios. Por eso se lo leí hace un momento. Y entonces nosotros tenemos que tener el cuidado o tenemos que darnos el tiempo de ver cómo fue Dios como Padre, cómo fue Jesucristo como Hijo, cómo fue que Él lo enseñó, cómo fue que Él le transmitió todas las enseñanzas. Y nosotros tenemos que caminar en esa línea para no desviarnos. Nosotros queremos, obviamente, que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces tenemos que enseñarles cosas buenas. Tenemos que enseñarles que busquen a Dios, que lo respeten, que lo honren. Voy a pedir a mi hermano que nos pueda bendecir con el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 5 y verso 6, en la Reina Valera, por favor. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Me ama mucho, créame, me llama mucho la atención ver cómo los hijos de Job se reunían. No solo se reunían para las fiestas, no solo se reunían para beber, sino que se reunían también con el papá. Y el papá hacía los holocaustos, los sacrificios para que Dios los perdonara. No tengo ni la más mínima idea de cuántos sacrificios o cuántas veces lo hizo, pero la Biblia nos deja ver que lo hacía constantemente, que lo hacía a diario. Yo no sé realmente cuántas veces Él lo habrá hecho, pero de lo que sí estoy seguro es de que ellos tuvieron las oportunidades suficientes de saber cómo se honra a Dios y cómo se pide perdón por los pecados. Lo que a ellos les hizo falta es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Cuando nosotros cumplimos con ser un buen ejemplo para nuestra familia y nos aferramos a la palabra de Dios, la obra perfecta se cumplirá y podemos decir como respondió el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Te hago una pregunta a los sacerdotes, a las cabezas de hogar, a las amadas y hermanas que son las que están al frente del hogar. Podemos decir que realmente somos seguidores de Dios, imitadores de Dios, y que somos un buen ejemplo para nuestros hijos. Eso creo que cada uno nos lo podemos responder. Y es bien increíble que cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de eso cuando vemos el comportamiento de nuestros hijos, cuando vemos la enseñanza que tiene. Aunque con sus honrosas excepciones, como les decía, pueden haber casos que el maestro es bueno, pero el alumno no, que el ejemplo es muy bueno, pero al final no adoptan el ejemplo, ¿verdad? No adoptan el estilo de vida. Job los reunía, los limpiaba de todo pecado delante de Dios, pero sus hijos no dejaban de hacer lo malo. Y cuando hablamos de limpiarnos, nosotros o nuestra familia, de toda maldad, de todo pecado, definitivamente queda un vacío. Lo tenemos que llenar con buenas obras. Y vamos a poner una base. ¿Por qué tenemos que llenarlas con buenas obras? Isaías capítulo 1, verso 16 y verso 17. Te agradecería si me puedes bendecir en las Américas. Amén. Lavaos, limpiaos
Quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien. Buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Si nos damos cuenta en lo primero, dice dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Job los reunía y les decía, les enseñaba a ellos cómo pedir perdón. Pero no vemos cómo les enseñaba a vivir o a tener un estilo de vida que agradara a Dios. Nosotros cometemos muchos errores como padres porque corregimos a nuestros hijos y les decimos que esto o aquello no es bueno. Pero en muy pocas ocasiones le decimos por qué y qué sí es bueno. Entonces hoy te invito a que te tomes ese pequeño tiempo y le puedas enseñar a tus hijos, que te puedas sentar con ellos, que puedas leer la Biblia en el altar, si lo estás haciendo, y si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Porque son tiempos los cuales nosotros tenemos que aprovechar. Son momentos en los cuales nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos tengan el temor a Jehová, para que ellos puedan ver no solo a nosotros como ejemplo, sino que puedan tener el mejor ejemplo que es Dios en sus vidas. Hay un verso, espero no estar mal, que es en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18, que quiero que me ayuden en pantalla. Amén, ese es. Dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hermano, ellos se reunían. ¿Y qué hacían? Se embriagaban, comían. Si ustedes se ponen a hacer cuentas, dice que se turnaban, eran 10. O sea, constantemente ellos estaban en desenfreno, constantemente ellos estaban embriagando. Pero, ¿por qué en vez de embriagarse del espíritu, en licor, por qué no se embriagaban del espíritu? ¿Por qué no se llenaban? Imagínense hacer 10 servicios continuos, uno diario. Eso sería una gloria. Eso sería aprender, eso sería la bendición, la honra a Dios. Y tenían a un padre el cual honraba a Dios en todo momento. Ni a un padre que admiraba realmente a Dios porque él era apartado de toda cosa mala. Entonces, tenemos el ejemplo de que el padre es muy bueno, pero los hijos realmente no quisieron tomar ese ejemplo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que cada uno de nosotros, no solo como personas, sino como cabezas de familia, vamos a entregar cuentas de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Y una de esas es entregar cuentas de qué están haciendo nuestros hijos y qué les enseñamos. La mejor herencia es el temor a Jehová. Vamos a avanzar, vamos a poner el segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo está en 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 al 25. Te agradecería si lo pudieras poner en la NBI. Amén. Ahí dice Elí. Yo creo que todos conocemos quién era Elí. Sabemos que era un sacerdote. Sabemos que fue el sacerdote a quien le fueron a dejar a Samuel. Sabemos que lo instruyó, que estuvo a los pies de Elí, Samuel. Así como Pablo estuvo a los pies de su maestro. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba el maestro de Pablo? Gamaliel, amén. Elí fue maestro de Samuel, así como Gamaliel del apóstol Pablo. Entonces, ustedes ya saben las historias de ellos, ya saben cuáles fueron sus vidas, cuáles fueron sus bendiciones. Y hoy vamos a leer una pequeña parte de lo que él hizo. En el verso 22 dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaba con las mujeres que servían a la entrada del santuario.
verso 23. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. Verso 24. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si bien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. La intención de Job, pues definitivamente era de que Dios no les quitara la vida. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos todo lo que hizo Elí, cómo instruyó a Samuel, el ejemplo de que Job constantemente estaba santificándolos e intercediendo por sus hijos. Vemos un caso contrariamente distinto en Elí, que en Elí no lo hacía. Quizás Job cayó en un círculo virtuoso en el cual ya no salía porque lo hacía todos los días, pero Elí no se dio a la tarea como lo hacía Job. Aunque si nos damos cuenta, Elí pues era un buen maestro. Él instruyó a Samuel, él era un sacerdote, él sabía mucho hasta que pues definitivamente, como el pastor nos enseñaba en las casas del tema que él tenía, pues hasta que él perdió la vista. Y al final él ya no veía sino escuchaba lo que hacían sus hijos. Pero él no se dio a la tarea de estar constantemente llamándole la atención o preocupándose de lo que hacían sus hijos, sino que él solo al final de tanto de lo que le decían, que llegó y les dijo: bueno, lo que me dicen es demasiado, no lo hagan, cambien. Pero hay una diferencia en que se lo digamos y estemos pendientes de ellos, a que solo se lo digamos una vez y ahí nos apartemos. Entonces ahí es el ejemplo del padre que está constantemente viendo lo que hacen los hijos, viendo lo que no hacen y cómo hay que corregirlos. Quizá Elí era muy buen ejemplo en la iglesia, en el ministerio, en su trabajo, pero como padre pues no se dio el tiempo a cuidar a sus hijos. Y yo no sé cuántos hermanos, hermanas se dedican más a su trabajo, más a sus empresas y no a su familia. Muchas veces el amor, muchas veces el dinero o el interés a otra cosa nos cierra los ojos y los oídos de ver qué es lo que realmente está pasando en nuestra casa. Podemos ser muy buenos bendiciendo a otras personas, a otros terceros, por decir así, pero no para bendecir y corregir a nuestra familia. Y si podemos ser un buen ejemplo en la iglesia, podemos ser un buen ejemplo en el trabajo, podemos ser un buen ejemplo en la empresa, ¿cómo no vamos a ser un buen ejemplo en nuestra casa? Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Los hijos de Elí definitivamente ellos no quisieron tomar el ejemplo de él, no quisieron adoptar el estilo de vida de él. Ellos estaban establecidos para ser sacerdotes, pero no quisieron. Entonces, así como hay buenos sacerdotes, así como hay buenos ejemplos, pues definitivamente también hay hijos que no quieren adoptar un estilo de vida de esos. También hay malos padres que no dan un buen ejemplo, pero salen muy buenos hijos. Y quizá dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué sale un buen hijo si el padre no se da el tiempo, si el padre no lo valora, si el padre no lo cuida? O uno puede ver que el papá es un patán y el hijo no. Nosotros nos podemos dar cuenta en el ejemplo de David, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿quién era el papá? Isaí. Que Isaí, pues cuando llegaron a ungir al rey, cuando llegaron a ungir a David, ni siquiera lo tomó en cuenta. Llamó a todos sus hijos menos a David. Y le tuvieron que preguntar, ¿falta alguno? Ah, sí, falta el pastor. Falta el que anda allá en las montañas y esperemos que venga y comamos. O sea, realmente no le dio lugar como hijo que se merecía, sino que no le importaba. Pero muchas veces nuestra actitud como padres hemos fallado. Quizá muchas veces hemos cometido muchos errores. Como les digo, no tenemos un manual de cómo ser padres y cómo corregir.
pero sí tenemos el tiempo, sí tenemos el manual de vida, que es la palabra, para poder aprender a no cometer esos errores y poder instruir a nuestros hijos para que hagan las cosas buenas. Darnos el tiempo y sentarnos, preguntarles qué quieren, qué les gusta, cómo se sienten, por qué no les gusta ir a la iglesia, ministrarlos. Es increíble que podemos servir, que podemos ministrar a los hijos de otras familias, a los sacerdotes de otras casas y no ministrar nuestra propia casa. No podemos llegar con el sacerdote y quejarnos, mire, mi hijo es malo. Sí, tu hijo es malo, pero ¿cómo eres tú? No podemos esperar de que el resto cambie si tú no has cambiado. No podemos exigir que ellos cambien si tú no comienzas a cambiar. Por eso les decía al inicio, nosotros podemos decir muchas cosas, pero hacer muy poco. Y eso es donde tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro ejemplo, nuestros actos, nuestras obras hablan más de lo que decimos. Y al final nuestros hijos, cuando son pequeños, son como una esponja. Ellos absorben todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué les estás enseñando? ¿Le estás enseñando realmente a amar, respetar, obedecer a Dios? ¿O le estás enseñando a que tenga una mala vida? Que haga lo que Él quiere sin ningún orden, que sea irrespetuoso y que al final de su vida le va a ir mal. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de estar constantemente como Job, ver qué es lo que hacían sus hijos, enseñarle qué es lo bueno, que pidan perdón, porque todo aquel que confiesa su pecado es el que alcanza misericordia. Vamos a seguir. El sacerdote Elí, a diferencia de Job, él les cuestionó en su forma de comportarse, mas no lo corrigió. Solo les cuestionó por tantas quejas, por tanto que les decían. Job intercedía por ellos, pero lastimosamente no les enseñó a llenarse. Entonces ahí no podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. A nosotros nos han enseñado que tenemos que ir en un equilibrio. No podemos ser ni muy duros ni muy suaves. Tenemos que dar un equilibrio en el cual con la ayuda de Dios vamos a enseñarle qué es bueno y qué es malo, qué tienen que dejar de hacer y qué tienen que comenzar a hacer. Volviendo al texto base, que es de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6 y verso 7, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando el tema. Realmente yo no sé qué es lo que tu hermano o tu hermana, qué es lo que hablas tú con tus hijos. No sé qué es lo que les enseñas. No sé qué es lo que les transmites. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser muy buenos honrando a Dios de una manera directa, de una manera personal como Dios, pero no podemos ser un muy buen ejemplo en nuestra casa. La pregunta que te quiero dejar hoy en tu casa es ¿cómo eres tú en tu casa? ¿Eres un buen ejemplo? ¿O ni siquiera das un buen ejemplo? ¿Ni siquiera estás en tu casa para poder corregir? La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que ser un buen ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice en la Reina Valera, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? En la NBI, ¿me podrías hacer el favor de ponerla? Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? El juicio, hermana, comienza en la casa. A nosotros como cabeza, a la persona que esté como cabeza en el hogar, le van a preguntar qué hizo, qué ejemplo dio, honró o no honró a Dios. Si no lo has hecho, esta es la noche en la cual tú puedes comenzar a cambiar. Si bien por el pasado no podemos hacer nada, por nuestro presente, por nuestro futuro podemos hacer mucho. Si no has honrado a Dios en tu caminar, comiénzalo a honrar.
Comienza declarando tu pecado, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, y comienza a caminar en rectitud, agradando a Dios y ordenando tu casa. Una casa que no hay ejemplo, una casa en la que cada quien hace lo que quiere, definitivamente no hay orden. Nosotros nos damos cuenta cuando en los ejemplos, en la enseñanza que el pastor nos dio, en la casa tiene que haber unanimidad, tienen que estar unidos, tiene que haber un mismo sentimiento para que Dios pueda llenarlos, para que puedan estar en un mismo sentir. A nadie le enseñan a ser bueno, eso se aprende. Y aprendemos muchísimo cuando buscamos y le pedimos a Dios sabiduría. Quiero terminar con un texto en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te molesto en la NBI? Si pudieras. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Ha sido un mal ejemplo? Pues ni modo, está bien, no podemos hacer nada. Comienza a caminar en obediencia a Dios. Pídele a Dios sabiduría, qué tienes que hacer, cómo tienes que caminar, cómo tienes que instruir a tus hijos. Eres muy bueno en el trabajo, pero eres muy malo en tu casa. El ejemplo, amado hermano, comienza en nuestro hogar. No como una religión, sino como un estilo de vida. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos en los cuales nosotros comenzamos a ver que los días se están acortando, que los días ya no son los mismos de antes y que Dios está cerca. Es tiempo de que corrijas tu casa, es tiempo de que corrijamos nuestro hogar, es tiempo de que caminemos conforme Dios nos manda para hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres que Dios bendiga tu casa, que Dios llene tu hogar, que Dios los visite, comienza honrando a Dios. Comienza tú a meditar en la palabra, comienza tú a ser el ejemplo y comienza a instruir a tus hijos en obediencia a Dios. Vamos a hacer una oración. Realmente el tema de hoy era bien corto. No quería correr porque realmente lo que Dios me ponía era de que hoy en día la gente en el mundo está muy afanada. Nos interesa aprender de lo que pasa en las redes, nos interesa aprender de lo que está pasando en la empresa, en el trabajo, pero muy pocos se dan a la tarea de ver qué es lo que está pasando en su hogar. El ejemplo de cada uno comienza en el hogar. Si tu hogar está bien, si tú sirves a Dios, todo te va a salir bien. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No podemos buscar estar bien en el trabajo, en la empresa, si nuestro hogar está mal. Amén. Entonces vamos a pedir que nos puedan bendecir, que nos puedan poner una pequeña alabanza, y vamos a orar. Y te pido que ahí donde estás, que puedas tomar a tu familia, que los puedas bendecir. La Biblia nos enseña que en nuestra boca, que en nuestros labios hay poder para bendecir como para maldecir. En esta noche yo te pido que comiences a abrir tus labios, pide perdón por lo malo y pide ayuda para hacer lo bueno. Te pido que vengas y ministres a tus hijos y que les pidas perdón porque les has fallado. Quizás has estado en cuerpo, mas no has estado en alma, no has estado poniéndoles atención. Es tiempo de que comiences a afirmar tus pasos en tu hogar, que comencemos a afirmar nuestros pasos y podamos dar un ejemplo glorioso, no de nosotros, sino de Dios en nosotros. Padre buen Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que has hecho con nosotros.
Te doy gracias, Padre, porque constantemente, Señor, tú estás hablando a nuestras vidas. Constantemente, Señor, tú eres quien nos guías. Constantemente, Señor, tú nos das la oportunidad de poder corregir lo que está malo, Señor, en nuestras vidas y poder comenzar a hacer lo bueno. Tú nos enseñas, Señor, a apartarnos de aquello que no te agrada y también nos enseñas a hacer todo lo que sí te agrada, Padre. Te pido, Señor, que hoy bendigas a las familias que están escuchando este mensaje. Que todo aquel que necesite sabiduría, Señor, pueda recibirla. Tu palabra dice que aquel que busca recibe, que aquel que toca se le abre. Te pido, Padre bendito, que todos, Señor, los que estén en unión, que todos los que estén en sintonía, Padre bendito, puedan bendecir a sus familias. Que no tengan una religión, sino que tengan un estilo de vida. Que rompan, Señor, ese paradigma que es necesario trabajar para tener bien a tu familia. No, es necesario honrarte a ti y pedirte sabiduría a ti para que nuestra familia esté bien. El resto tú lo vas a añadir. Yo te pido que bendigas a esas familias, Señor, que hoy se unieron en la transmisión. Yo te pido que los guardes, que los fortalezcas, que quites todo estorbo. Que en las áreas donde ellos o nosotros somos débiles, Padre bendito, les dé la fortaleza necesaria para seguir adelante. Que le dé la sabiduría, Señor, para corregir lo que ha estado mal. Que le dé la sabiduría, Padre bendito, para honrarte a ti. Yo te doy gracias, Padre, por este privilegio. Te doy gracias porque nos da la oportunidad y tú nos hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, para que corrijamos nuestros pasos, para que nuestros pasos no se desvíen, Señor, mucho menos los de nuestra familia. Que nuestros pasos, Padre bendito, no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino que tengamos la mirada puesta en ti y caminemos en rectitud y en santidad. Te doy gracias, Padre bendito. Yo declaro bendición sobre las familias. Yo declaro, Señor, que de hoy en adelante los que necesiten, Señor, fortaleza la recibirán. Que todo aquel que necesita un buen ejemplo lea tu palabra y te tome a ti como el mejor ejemplo que puede haber y que pueda seguir tus pasos. Yo te doy gracias, Padre bendito. Declaro bendición, declaro fortaleza y sé que tú, Señor, ordenarás los hogares. Te damos gracias, Padre bendito. Amén y amén. Bien, amado hermano, bendiga, termine de bendecir a su familia, termine de orar con ellos, ponga las manos sobre ellos y bendígalos. Usted no solo fue puesto como sacerdote, sino tiene la autoridad de bendecirlos. Les doy gracias por el tiempo que se dieron, por el tiempo que nos escucharon, y les pido y los invito a que se puedan unir a todas las transmisiones que tenemos en la iglesia, que se puedan conectar el día miércoles, los días sábados con los jóvenes y pues en los domingos en los servicios que tenemos. Les damos gracias, los bendecimos en el nombre de Dios y mandamos una bendición de parte del Ministerio Nueva Unción y nos esperamos ver pronto. Bendiciones. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción. Una antorcha a las naciones.